2-0 en un partido que empezó muy bien. Me encantaron los primeros 15 minutos, pero que fue descendiendo en calidad, sobre todo en la primera parte, y en la segunda vimos algunas correcciones interesantes. Un partido que el Real Madrid dominó de principio a fin ante un inoperante Valencia. La verdad es que a mí me dejó muy frío el conjunto Che. Y un Real Madrid que no tuvo mucha fortuna o mucha puntería de cara a los últimos metros, que podía haber goleado, y que en algunos momentos, ya digo, me entusiasmó y en otros puntos me dejó un poquito gris. El partido empezó fenomenal para el Real Madrid, minuto no, en el segundo 41 ya iba ganando 0-1 el Real Madrid con gol de Atenea. Un gol de los que me gustan, es decir, jugada, un movimiento precioso por parte de Caroline Weir, y que sí es verdad que, bueno, con algún otro rebote se lo consigue llevar Linda Caicedo. Es verdad que tampoco la línea defensiva del Valencia esté especialmente contundente, y Atenea, banda derecha, banda contraria, mete el balón en portería. 0-1, y aquello parecía que podía resultar como el partido de la temporada pasada, ¿os acordáis? Un 6-1 con una clase magistral de nuestra escocesa favorita. El caso es que esos 10-15 primeros minutos, el Real Madrid tuvo una presión y muy buena. Os diría que me encantó. Yo creo que de los mejores minutos que le he visto jugar al Real Madrid en general. Os hablo de memoria, a lo mejor soy injusto y hay algún otro partido que ha jugado mucho mejor que ese, pero desde luego 15 minutos de delicatessen, no dejaba respirar al Valencia, muy buena la presión. Yo vi a jugadoras con un estado físico muy bueno, ya hablaremos también porque en la segunda parte hubo una gran diferencia entre el Real Madrid y el Valencia, y creo que fue unos 15 primeros minutos de verdad muy buenos. No hubo mucha fortuna de cara a portería, pero ya digo, a mí me encantó cómo estuvo el equipo. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿O cuál es la sensación que a mí me dio? Porque el equipo, la verdad es que a partir de ese momento se fue tornando más gris. Bueno, yo creo que el partido más o menos ahí, empezó a las 9, pues sobre las 9:15 comenzó una suave lluvia que fue tornándose cada vez más intensa y que no acabó hasta que casi empezó la segunda parte. Es decir, que probablemente las jugadoras en el campo se vieran influidas por con unas condiciones climatológicas pues no muy agradables para jugar al fútbol. Un campo más pesado, parece que no, pero la camiseta te pesa, el balón no te rueda igual, y bueno, el campo, las sensaciones, el partido no fue especialmente bonito o especialmente brillante. La segunda parte hubo una serie de ajustes, unos ajustes que a mí me gustaron mucho. Hay que decir que el Real Madrid, sobre todo en la primera parte, insistió mucho en la banda de Ollane. Por cierto, una Ollane a mí me encantó. Creo que por fin tenemos el lateral derecho, creo que con mucha proyección de temporada, de titular para esta temporada. Y el equipo insistió mucho en esa banda derecha, una Toletti que ejerció casi como una interior derecha, apoyando mucho a esa lateral derecha, a Ollane, y una extrema derecha que en ocasiones era Atenea, en otras veces era Linda Caicedo, que hacía un triángulo muy peligroso en esa banda derecha. En la segunda parte, curiosamente, el peligro se inclinó hacia la otra banda. Creo que la orden fue clara en el vestuario, y en los desdoblamientos de Olga causaron auténticos desastres entre la línea defensiva del Valencia. Linda Caicedo, fundamentalmente, con Olga, no fueron capaces de ser paradas, ya digo, por la línea de defensa de esa banda del Valencia, y el Real Madrid tuvo
muchísimas ocasiones por ese lado. En general creo que, bueno, un partido que pudo acabar en goleada, no acabó, ya digo que por mala fortuna, porque hubo un larguero. A mí en el campo, por ejemplo, el disparo de Zornoza me pareció que no entraba, luego he visto alguna repetición, me surge la duda. Ya sabéis que no tenemos VAR, entonces no podemos asegurar si el balón entró o no. También hubo un palo por parte de Weir, un disparo también precioso con la pierna derecha, con efecto, muy bien tirado, y que dio en el palo. Entonces, bueno, pues no hubo mucha fortuna. De hecho, el segundo gol viene derivado de varios rebotes. Así que, bueno, nos costó un poquito generar generar las ocasiones no, pero sí generar el gol en cuestión. Bueno, vamos a los datos objetivos del partido. Ya digo, el primer gol fue a los 41 segundos, minuto 1, y Feller, que había salido en la segunda parte, marcó el segundo en el minuto 72. Eso la verdad es que dio bastante tranquilidad al equipo, porque ya digo que el Valencia pues apenas creó peligro, muy poquito, ofreció muy poquito el Valencia, muy inoperante. Alguna ocasión tuvo, ya digo, pero poco. La verdad es que a mí me decepcionó mucho el conjunto valencianista. Bueno, de los cambios. Primera ventana de cambios en el minuto 60, ya sabéis, el minuto favorito de Toril. Sale Feller y Raso, que debutó con el Real Madrid, y salieron Brun y Atenea, salieron del campo, ¿vale? Ingresaron Raso y Feller. Minuto 60. En el minuto 75 entraron en el campo Kenty Robles y Zornoza, y salieron Ollane y Toletti. Y en el minuto 88 ya salió Moller para dar descanso a Linda Caicedo. Esos fueron los cambios. Bueno, Raso, la verdad es que bueno, tuvo participación, tampoco tuvo una actuación destacada, pero sí que se movió, sí que se fajó. De hecho, se llevó una tarjeta amarilla, un poquito justa para mi gusto, pero bueno. Una Feller que sustituyó en el rol de Brun, una Brun que lo intentó, una Brun que estuvo fijando, una Brun que estuvo pivotando para esa línea de 3 que venimos diciendo que va a ser muy móvil. Weir, Atenea y Caicedo en este partido. Y Feller lo que aporta es una versión diferente a Brun, es decir, es velocidad, es explosión, y eso es lo que trató de buscar Toril, que yo creo que a la vez era ir rotando al equipo. Yo creo que la idea que él tiene es ir rotando jugadoras, ir repartiendo minutos, ¿vale? Aquí me paro un momento porque siempre hemos dicho que Feller la hemos visto más como una segunda delantera, una delantera de apoyo más que una delantera de referencia, y que esa delantera de referencia, aparte de Brun, teníamos a Carla Camacho, una Carla Camacho que no tuvo minutos en el partido de ayer. Lo comento porque, bueno, Carla Camacho es de la primera plantilla, es una jugadora que está en una edad que necesita minutos, y vamos a ver qué porcentaje de minutos es capaz de entregar Toril en esta temporada a una jugadora que, ya digo, que necesita jugar y necesita esos minutos. Va a ser interesante el cómo va a gestionar esto Alberto Toril. Una Kenty Robles que bueno, creo que este más o menos es el rol que tiene asignado ya desde la temporada pasada, acordaros. Bueno, una jugadora que pueda permitirse dar descanso a la lateral titular. Y Zornoza, pues ¿qué queréis que os diga? Es que Zornoza a mí es una jugadora que es una debilidad personal, cómo ve el fútbol, cómo juega. Estuvo 15 minutos, es una jugadora que, bueno, ya digo, a mí me gusta mucho. Estuvo a punto de marcar 2 centímetros para abajo ese balón, creo que hubiera entrado sin ningún tipo de discusión. Y Moller, pues bueno, tampoco tuvo mucho para poder demostrar nada. Bueno, vamos a más datos objetivos. Aquí
permitirme llorar un poco, ¿vale? No tenemos estadísticas oficiales de la Liga F. Tenemos que jugar con las estadísticas que hay de B-Soccer y de bueno, otro proveedor que no sé si es de Optima, pero el caso es que las estadísticas oficiales, mapas de calor, etcétera, etcétera, no están. Cosas que sí que ya teníamos la temporada pasada y que dábamos todos por hecho de que esta temporada las íbamos a tener. Entonces, de verdad, estamos en una liga profesional. El nivel del arbitraje lo pude comprobar que está igual o peor que el de la temporada pasada. Esto hay que solucionarlo. Lo que no podemos es no tener estadísticas, tener malos arbitrajes, campos horribles, campos de césped artificial o directamente campos en los que se puede jugar más al fútbol playa que al fútbol profesional de fútbol de 11. Entonces estas cosas hay que tenerlas en cuenta y hay que incidir mucho en mejorar, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta que estas no son las estadísticas oficiales, ¿vale? Y que tenemos, ya digo, que jugar un poco con estadísticas de otros proveedores, bueno, os voy a contar que el tiempo de posesión fue del Real Madrid, 66%, pero desde luego la sensación de peligro, la sensación de dominio fue absoluta por parte del equipo blanco. En tiros, según las estadísticas de B-Soccer, fueron 20 en total, 20 disparos, 13 fueron fuera y 7 entre los 3 palos. Con Valencia, para que veáis la diferencia, en total fueron 4 disparos, un solo disparo entre los 3 palos. En cuanto a distribución, aquí también gana ampliamente el Real Madrid, pases completados, porcentaje de pases completados con éxito. También ganamos en faltas, ganamos ampliamente, o sea, 14 faltas las nuestras, 5 faltas las del Valencia. Esto es una prueba de la presión que ejerció el Real Madrid. Una presión, por cierto, en la primera parte hay una jugada que quiero destacar, es un robo de balón de Tere prácticamente en la línea más exterior del área. Hay una serie de jugadoras campeonas del mundo que han venido en un estado de forma y creo que sobre todo de confianza. Olga Carmona está en un estado de gracia directamente. Lo intentó de todas las maneras, fue a todos los choques, a todos los duelos, se pegó todas las carreras con la confianza de que iba a llegar, es decir, está, ya digo, en un estado tremendo. Pero es que Tere está en este punto también. Luchó, se fajó, centró, pasó. Dos jugadoras, particularmente ellas dos, ya digo, con un estado de confianza que están en absoluta gracia. Si continúan en este nivel, o a lo mejor si bajan, pero no demasiado, van a ser titulares en este equipo. Y desde luego tienen que mantener la regularidad, y lo digo particularmente por Tere, en la que yo confío mucho. Ya sabéis que la temporada pasada estuvimos hablando varias veces de Tere, y creo que lo que le faltaba era la regularidad. Creo que esta temporada ahí es donde tiene que incidir Tere. De verdad tiene que creerse lo jugadora que es, y creo que si es capaz de verdad de creérselo y de tener esa confianza que parece que está teniendo ahora, tenemos una jugadora espectacular. Y ya digo, y Olga fue un verdadero dolor de cabeza durante todo el partido en general, pero fundamentalmente durante la segunda parte, que los desdoblamientos continuos que tuvo con Caicedo fueron delicatessen. Bueno, porque no sea demasiado largo el vídeo, ya digo, un partido con luces y sombras. Creo que buena parte de la primera parte está marcada por unas condiciones
climatológicas un poquito difíciles. Pero bueno, en líneas generales creo que el Real Madrid estuvo bien, ya digo, unos primeros 15 minutos espectaculares. Creo que es ahí donde tienen que fijar el nivel. Si lo han hecho, creo que son capaces de hacerlo de una manera más regular, y sobre todo lo digo de cara a la fase última previa de Liga de Campeones, donde ya sabéis que nos ha tocado un rival bastante asequible. Hablaremos también del tema en otro vídeo, pero en el que al fin y al cabo nos jugamos la vida en 2 partidos. Con el nivel mostrado ayer y el nivel que tiene nuestro rival, creo que es razonable que podamos permitirnos soñar con la clasificación en fase de grupos. 3 puntos y ahora parón de selecciones, aunque, en fin, también tendremos que hablar en otro vídeo de lo que está sucediendo en la selección y de los diferentes criterios que están teniendo las jugadoras, y si esto realmente tiene alguna diferencia con lo que ya pasó el año pasado, o hay matices que inducen a que hay cosas que hayan podido cambiar también en la manera de gestionar las cosas por parte de las futbolistas. Pero esto ya lo hablaremos en otro momento. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención, dale like si te gusta el contenido, suscríbete al canal, un saludo y a la Madrid.